Bienvenidos al seminario web sobre coprocesamiento en la industria del cemento, en el cual daremos a conocer cómo esta industria contribuye al cuidado del medio ambiente a través de una gestión sostenible y eficiente de los residuos. Este seminario web se compondrá de 3 módulos técnicos. El primero de ellos será relativo a los desafíos de la gestión de los residuos y el cambio climático, y las directrices técnicas que se establecen para el coprocesamiento en hornos de cemento. Esta actividad la desarrollará Mariana Tortosa y Romina Meringer, de las empresas Holcim Argentina y Geocycle Argentina. A continuación, tendrá lugar la presentación de Axel von der Heyden, de la empresa Loma Negra, quien presentará qué tipos de materiales pueden ser coprocesados en la industria del cemento, los procesos que rigen la formulación de los combustibles derivados de residuos, y los controles de calidad y normas técnicas que sustentan al coprocesamiento. Por último, daremos lugar a la presentación de Luis Sebastián Cano y Federico Gutiérrez, de las empresas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas, quienes explicarán la oportunidad para la gestión ambientalmente segura de residuos sólidos urbanos y neumáticos fuera de uso que representa el coprocesamiento, cómo el coprocesamiento es una iniciativa configurada de triple impacto, y cómo la industria del cemento, a través de esta iniciativa, contribuye a la construcción de una economía circular regenerativa. Damos paso entonces a la presentación de Mariana Tortosa y Romina Meringer para desarrollar el primer módulo técnico. Vamos a exponer acá los retos que tiene la gestión de residuos. Es un reto global que tiene entre 3.4 y 4 miles de millones de toneladas de residuos que se generan al año. Esto es importante que se le dé algún tipo de solución. La generación actual de residuos está en aumento y existen pocas soluciones sostenibles para su gestión. Una distribución de su disposición hoy en día es 49% en rellenos y vertederos controlados, un 30% no se controla, se tira y directamente se hace quema a cielo abierto, un 13% se recicla y un 8% se recupera y se utiliza su energía. 3.500 millones de personas no cuentan con salud mundial, tienen entre un 20 y un 50% de su presupuesto municipal destinado a la gestión de residuos urbanos. Los vertederos son un legado para las generaciones futuras. Y en el coprocesamiento, la ventaja es que existe una capacidad disponible para tratar estos residuos. De basural a recursos, reducción de contaminación urbana. Por habitante, por día, la generación de residuos es aproximadamente 1 kilo. Y en Argentina es 40.000 toneladas al día la generación. De esa generación, la fracción orgánica es un 50%, y lo que es valorizable es un 25%. Bueno, en relación a la pirámide de jerarquía de gestión de residuos, como podemos ver, el ancho de la pirámide indica aquellas actividades que más debemos hacer a menos, por eso la pirámide está invertida. En toda gestión de residuos, lo importante es evitar la generación, ¿sí? Esto generalmente va acompañado de hábitos de consumo. Quiere decir que con las elecciones que nosotros individualmente hagamos al momento de consumir, vamos a poder generar o no un residuo. Es decir, si compro pilas recargables, evito generar el residuo de pilas. Como esto lo podemos aplicar a un montón de actividades. No siempre se pueden elegir situaciones para evitar la generación de residuos. Muchas veces se genera. En este caso, la reutilización es el paso que sigue. Quiere decir que un residuo que lo genero puede ser usado o reusado para un fin distinto al que se generó. Por ejemplo, una botella plástica puedo usarla para almacenar algo, entonces lo utilizo para otro fin. Ahora, si ese residuo que genero no lo puedo evitar generar ni reutilizar, lo puedo reciclar. ¿Qué significa reciclar? Volver al ciclo productivo que lo generó.
Entonces, por ejemplo, se puede reciclar papel para incorporar como materia prima del proceso productivo de generación de papel, ¿sí? Con estos ejemplos pueden aplicarse a otros tipos de residuos. Si el residuo no puede reciclarse, ahí vemos en el coprocesamiento una oportunidad de poder incorporar el residuo como un insumo del proceso de cemento, y lo vamos a ver más detenidamente en las filminas siguientes. En el caso de que el residuo no pueda coprocesarse por sus características, existe la posibilidad de incinerar, donde el objetivo de la incineración es la generación de cenizas y reducir el volumen del residuo sin el aprovechamiento del mismo. Luego tenemos el confinamiento o enterramiento, y por último, la tecnología menos recomendable, que son los sitios no controlados o basurales a cielo abierto. Como pueden ver, desde el coprocesamiento hacia arriba, la pirámide tiene una jerarquía en donde los residuos pueden recuperarse o puede reutilizarse una fracción o parte del mismo. En el caso de debajo del coprocesamiento, como son la incineración y el enterramiento, son tecnologías de disposición en donde no puedo reutilizar o recuperar nada del residuo. El coprocesamiento consiste en la integración ambientalmente segura de los residuos al proceso de cemento. La particularidad que tiene es que los residuos tienen que ser de una fuente conocida. Por eso existen plantas específicas que controlan el residuo como una materia prima y lo formulan para elaborar un combustible alternativo. Este residuo se incorpora al proceso de cemento con muchas ventajas ambientales. La primera es que el residuo, por las temperaturas y tiempos de residencia que maneja el proceso de cemento, es combustionado completamente. Por otra parte, no deja cenizas, es decir, a la salida de un horno de clínker, lo que se obtiene solamente es clínker. Y esto se debe principalmente porque la porción inorgánica del residuo que no se combustiona queda dentro del clínker. Por otra parte, al reutilizar residuos como combustibles, se deja de consumir combustibles fósiles, o en el caso de que el residuo pueda reemplazar materias primas, se deja de consumir recursos naturales no renovables como la caliza que se extrae de la cantera. A su vez, reduce las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que lo vamos a ver más adelante. El coprocesamiento está reconocido por las Naciones Unidas y por el Convenio de Basilea como una solución sostenible de gestión y de reutilización de residuos. En relación a la disminución de emisiones globales que genera el coprocesamiento, estas son relativas al escenario de que los residuos pueden llevarse o a un vertedero o a un incinerador. El vertedero va a generar por sí, o el incinerador van a seguir generando emisiones, y lo que se vio es que la industria cementera, por su parte, tiene el consumo de combustibles fósiles y sus emisiones. Ahora, ¿qué se ve? Que si esa fracción de los residuos que se lleva a un vertedero o a un incinerador se incorpora al proceso de cemento, dejando de consumir combustibles fósiles, el vertedero o el incinerador dejan de emitir. El proceso de cemento va a seguir emitiendo la misma cantidad, pero absorbiendo la cantidad de residuos que irían a un vertedero o un incinerador. Entonces lo que se dice es que el incinerador o el vertedero deja de emitir y, digamos, las emisiones globales de gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, se reducen. Bueno, como dijimos, el coprocesamiento es selectivo porque viene de fuentes conocidas. Existe un estricto control para garantizar que solamente se recepcionen y se coprocesan aquellos residuos que no afecten a las personas, al medio ambiente y a la calidad del cemento. Por eso en esto, la pirámide de jerarquía de gestión de residuos es fundamental que sea seguida, porque no todos los residuos se pueden coprocesar, ¿sí?
¿sí? Hay que seguir la pirámide, evitar, reducir, reutilizar, reciclar, coprocesar y seguir en otras instancias, pero tratando de minimizar la cantidad de residuos que vayan a un enterramiento. Hugo Barroso va a seguir, digamos, comentando temas relacionados a cambio climático. Ok. Bueno, uno de los desafíos que tiene la humanidad es el cambio climático. Y en ese sentido la emisión del CO2 es un tema que la industria del cemento tiene mucho que ver y mucho para hacer. En el gráfico que estamos viendo podemos ver cómo desde el año 90 hasta la fecha las emisiones globales de CO2 de la industria del cemento, si bien han tenido una reducción, hemos llegado en los últimos años a una meseta donde claramente tenemos que empezar a innovar y buscar una nueva idea o nuevas soluciones para poder seguir en esta reducción del CO2 de la cual nosotros somos parte. Y el coprocesamiento es una de esas alternativas. Aquí podemos ver en esta imagen todas las fuentes directas e indirectas de emisión del CO2 que tiene la industria del cemento. Están marcadas, estas que se ven marcadas en negrita son las directas y probablemente las más importantes. Y concretamente la que más podemos trabajar, o una en las que estamos trabajando, innovando y usando el coprocesamiento como alternativa, es el reemplazo del uso de combustibles fósiles, que son grandes emisores de CO2, por materiales y por otros productos, que el coprocesamiento justamente es eso, tiene la intención de reemplazar y poder reducir esta fuente de emisión. Esto es un problema importante, que la industria del cemento es clave, y en donde todas las compañías tienen compromisos a niveles globales y públicos en cada región con la reducción del CO2, y estamos trabajando concretamente en eso. Bueno, ahora cedemos la palabra a Axel Heiden, que va a seguir con otra temática y otra información. En el segundo módulo de este seminario estaremos viendo cuáles son los materiales que pueden ser coprocesados, cuáles son los procesos de tratamiento y formulación y control de calidad que se realizan en los combustibles elaborados. En primer lugar, nos tenemos que preguntar cuáles son los residuos que pueden transformarse en recursos. En este sentido, son de particular interés los residuos o subproductos de procesos que permitan una recuperación de materia o una recuperación de energía. Entendemos por recuperación de materia al coprocesamiento que se realiza a partir de residuos o subproductos que están compuestos químicamente por sustancias de interés para la elaboración del cemento. Un ejemplo de esto es el coprocesamiento de los barros de acería, que en realidad son residuos de la siderurgia. En este caso, al aportar el óxido de hierro a partir de los barros de acería, evitamos el agregado de este componente al cemento de forma artificial. Por otra parte, la recuperación de energía corresponde al coprocesamiento que se realiza a partir de residuos o subproductos con alto poder calorífico, como puede darse en el caso del coprocesamiento de residuos especiales o peligrosos, residuos industriales no especiales, o residuos sólidos urbanos fracción rechazo, es decir, los residuos sólidos que generamos en nuestros domicilios que no pueden ser reutilizados ni reciclados. Esto permite la sustitución térmica, evita la utilización de otros combustibles como puede ser el gas, el fuel oil o el petcoke. En líneas generales, todos los residuos utilizados para el coprocesamiento deben cumplir los principios básicos. Es decir, deben de cumplir el marco legal vigente, deben de asegurar las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para los trabajadores y comunidades aledañas, la calidad del clínker y las emisiones debe de permanecer igual y debe de cumplir con los límites legales y normativos. Además, se debe preservar las condiciones operativas de la planta. En resumen, el coprocesamiento no ocasiona impactos negativos sobre las emisiones, ni sobre la calidad del clínker y el cemento, ni higiene y seguridad de las personas. Algunos de los residuos que pueden ser coprocesados son, por ejemplo, los sólidos contaminados con residuos especiales o peligrosos,
como el caso de suelos contaminados con hidrocarburos. También pueden ser solventes, pinturas u otros hidrocarburos que son de alto valor porque tienen un gran poder calorífico. Pueden ser también barros industriales, productos fuera de especificación, biomasa, como restos de poda o cáscara de semilla, neumáticos fuera de uso, aceites, emulsiones, envoltorios y packaging, plásticos no clorados, madera y cartón. Por otra parte, es importante destacar que no todos los residuos son aptos para ser coprocesados. Es decir, los mismos deben de cumplir con ciertos estándares. No deben de contener compuestos clorados, que son particularmente nocivos para los hornos del cemento, ya que son corrosivos. No deben contener otros componentes que puedan ser corrosivos o contraproducentes para el proceso de elaboración del cemento. No deben contener elementos o partes que puedan dañar triturados u otras máquinas, como por ejemplo ramas, rocas, metales o plásticos duros. No debe contener componente que pueda alterar la calidad del cemento, es decir, su resistencia y su durabilidad. No debe contener sustancias que una vez coprocesados puedan representar un riesgo al medio ambiente y a la salud. No debe contener residuos alcanzados por otras normativas específicas, como el caso de residuos patogénicos o nucleares, ya que para estos casos existe normativa específica que definen técnicas de almacenamiento y destrucción. Y por último, se prefieren residuos con bajo porcentaje de humedad. Una vez identificados los residuos aptos para ser coprocesados, es necesario realizar un tratamiento previo de los mismos. Es decir, que los residuos en planta no pueden ser coprocesados directamente, deben ser previamente seleccionados y acondicionados antes de ser utilizados en un horno cementero. Algunos de los procesos que sufre el residuo al ingresar a la planta de elaboración de combustible alternativo son la separación y selección de los componentes no deseados, como los metales ferrosos, piedras, ramas, etc. En estos casos se utilizan componentes como mallas, imanes o agitadores para poder separar estos elementos. La trituración para lograr obtener un tamaño uniforme. La caracterización físico-química, que lo que busca es asegurarse que el residuo no contenga sustancias nocivas para el proceso. Esta determinación se hace en un laboratorio. La mezcla o blending, que permite mezclar los residuos sólidos y líquidos entre corrientes hasta alcanzar las características deseadas. Y por último, la homogeneización, que permite obtener un combustible alternativo de propiedades parejas. Una vez elaborado el combustible alternativo, se debe realizar un análisis exhaustivo para asegurar su calidad y asegurarse que el mismo se encuentra dentro de las especificaciones de diseño. Una vez elaborado el combustible, se deberá tomar una muestra representativa del mismo, en la cual se determinará densidad, humedad, poder calorífico y presencia de sustancias no deseadas. La densidad es la variable clave que está vinculada a la alimentación del horno. La humedad está vinculada al enfriamiento que produce la introducción de agua en el horno. Es decir, un combustible con alta humedad provocará un enfriamiento del horno, mientras que un combustible con menor humedad provocará un enfriamiento menos pronunciado. El poder calorífico es la variable que define la calidad del combustible y el porcentaje de sustitución térmica que se puede alcanzar. Por último, la presencia de sustancias no deseadas permite identificar la presencia de cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad del cemento o del proceso de fabricación dentro del horno. Bueno, mi nombre es Federico Gutiérrez, de Cementos Artigas, parte del grupo de Cementos Avellaneda en Argentina. Nuestra operación es en Uruguay y en este webinar vamos a estar hablando con Luis Cano de dos temas que consideramos vitales de cara a la sustentabilidad, como es la iniciativa de triple impacto positivo, la economía circular regenerativa y la industria del cemento, el impacto nuestro dentro de estas iniciativas. En particular, vamos a estar, de mi parte, comentándoles una experiencia bien concreta que atiende a la potencialidad de la industria del cemento como un destino ideal para
algunos de los residuos industriales y por qué no también residuos del circuito de generación doméstica de las ciudades, en cuanto a su coprocesamiento, valorización energética y, por supuesto, solución de disposición final óptima. Y me voy a referir en particular a la experiencia que hemos tenido en Uruguay en generar, en armar, junto con las autoridades y todas las partes interesadas vinculadas a el circuito de comercialización y disposición de neumáticos, de un plan que a esta altura, siendo muy joven, contando con menos de 2 años de funcionamiento, ya tiene un éxito muy destacado, habiendo alcanzado un coprocesamiento y una eliminación de este residuo que tiene muchas implicancias negativas de prácticamente más del 80%. ¿Cuáles son los hitos administrativos que han conducido a este esquema exitoso? Bueno, tenemos que saber que en Uruguay se generan aproximadamente unas 15.000 toneladas por año de neumáticos y cámaras de neumáticos, y que nosotros hemos colaborado junto con la autoridad ambiental y los generadores que, unidos en la Cámara de los Importadores de Neumáticos, una reglamentación específica, el decreto 358 de 2015, que de alguna manera prevé un destino adecuado para este residuo tan problemático. Todo esto dio lugar, bueno, por supuesto que a la formalización de la Cámara de Importadores de Neumáticos, hasta ese momento tenía un funcionamiento no muy orgánico, y la creación de un fideicomiso para la disposición final de los residuos de neumáticos, y una aprobación definitiva por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que es la Autoridad Nacional Ambiental, y nosotros mismos, en conjunto con la SINUN, la Cámara de Importadores, firmar un contrato de largo plazo para nosotros comprometernos al tratamiento de los neumáticos. El sistema adoptado es importante, es el sistema de responsabilidad extendida al importador o fabricante de neumáticos. Eso garantiza que quien contamina, en este caso quien introduce los neumáticos al circuito, debe hacerse responsable por los mismos. La prohibición, es importante que se prohíban otras formas que no son óptimas de disposición final. El reconocimiento de que existe una alternativa de valorización energética, eso también es sumamente importante, que las autoridades comprendan la opción de una cementera. Y bueno, nos fijamos objetivos, que llegar a una base en nuestro plan de gestión de un 80% del total de la masa de los neumáticos generadas anualmente. Definir bien los actores, el punto 6, o sea, tenemos que saber quiénes son los responsables y quiénes aportan soluciones, y tratar de amalgamarnos a través de una legislación adecuada, y generar un plan maestro de gestión que sea presentado a la autoridad y sea aprobado por la misma. Todas estas interacciones se ven en este slide, las interacciones de los distintos actores, y es muy importante que hay del lado derecho de esta figura, de este slide, vemos que la autoridad está casi omnipresente, en particular la autoridad ambiental, obteniendo los certificados de valorización energética y admitiendo de esa manera que la aduana autorice las subsecuentes importaciones de neumáticos. Ese es un esquema legal y funcional bien importante de generar. Finalmente, rápidamente les quiero contar de qué constan las instalaciones. En las fotografías de este slide pueden ver nuestro horno de cemento. Ven allí un canillete verde al costado de la torre de ciclones, la torre intercambiadora, en nuestra planta de minas, en la cual está instalada el equipo dosificador de neumáticos al horno, y un tramo de cinta que es la que alimenta este dosificador de última generación de tecnología alemana, que es el que hemos elegido para
alimentar los neumáticos a la zona de la torre del horno. Lo que vemos en la fotografía son un pequeño acopio de neumáticos previo a ingresar en una tolva que está precisamente en la parte derecha de la foto, y luego vemos un detalle del dosificador que hablábamos previamente. En definitiva, y resumiendo y finalizando, lo que tenemos para transmitirles y para compartir es que generar un plan de estas características tiene beneficios enormes para todos los actores, aporta al concepto de economía circular, ya que de alguna manera le generamos desde la inserción del nacimiento de los neumáticos, digamos, en un mercado, en un país, le generamos toda una trayectoria que va hacia una valorización energética y una valorización de masa también, porque nosotros quemamos los neumáticos con la malla de acero que también se incorpora al cemento. Entonces, aquí todos los actores ganan, es un ganar, 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 porque gana el dispositor final generador, que en definitiva es quien tiene que buscar la disposición final, gana la cementera porque tiene un combustible alternativo competitivo, gana la sociedad toda porque elimina un residuo de difícil tratamiento masivo como se le da en este tipo de planes. Recomendamos el tema de la formación de un fideicomiso de manera tal que sea totalmente transparente la gestión y lograr adhesiones altas como logramos aquí al plan, porque todos los actores se convencieron de que era el plan ideal. Y se tiene que montar una logística inversa muy buena de los neumáticos, una logística forward hacia nuestra planta también muy eficiente, y eso es un papel que los terceros supieron cumplir en forma muy, muy buena aquí en Uruguay. Y bueno, todo esto fue posible desarrollando ingeniería de un costo acotado, pero con instalaciones bien robustas. Y todo esto además se hizo una vez que se firmaron los contratos correspondientes en un tiempo récord de 9 meses. Y hoy en día estamos funcionando con bastante más del 80% de los neumáticos que se generan en el país siendo coprocesados desde fines de 2017 con un éxito singular. De mi parte, eso es todo lo que tenía para compartir. Bueno, luego del ejemplo que vimos en Uruguay, a partir de ahora queríamos comentarles algunos números y algunos indicadores que tenemos del mundo de los residuos en nuestro país, en Argentina. Partiendo que Argentina genera alrededor de casi 1 kilo persona al día de residuos, estamos hablando de alrededor de 38-40 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos por año. El 54% de estos residuos van directamente a vertederos a cielo abierto, no controlados, digamos, de una forma muy poco sustentable. El otro 35% tiene una disposición semi-controlada, o sea, hay algún tipo de control, pero el estándar mundial, digamos, de rellenos sanitarios controlados, autorizados, monitoreados, solo se cumple alrededor del 11%, según datos que Camarco nos lo presentaron en su área de pensamiento estratégico en el año 2010. A su vez, para un estudio realizado para el Gran Buenos Aires, se determinó la composición promedio de los RCU según la distribución que se puede ver ahí mismo. Un 42% son desechos alimenticios orgánicos, como comúnmente se los denomina, un 42%. Después hay una parte formada por plásticos, papeles y cartones, restos de poda y otros restos de jardín que generan, sumando todos esos porcentajes, un 46%. De esta parte, la mayor parte se puede reciclar, y hay otra parte para valorización energética, como por ejemplo el coprocesamiento. Bien, analizando entonces la fracción esta que queda de la fracción reciclable, que alrededor del 45-50% de los residuos sólidos urbanos,
creemos que la mayor parte tiene que ser aprovechada para recuperar y reciclar plástico, papeles, cartones, textiles, porque entendemos que en la industria del cemento, que dentro de la jerarquía, como vimos anteriormente, está primero minimizar, reusar y reciclar. Y luego viene la recuperación de material y energía a través de coprocesamiento. Entonces, usando la parte de esta fracción que no es reusable o reciclable, se puede formular combustibles alternativos en base a estos residuos sólidos urbanos para ser utilizados en la industria del cemento. Haciendo un cálculo muy fácil y teniendo en cuenta la capacidad actual instalada que tenemos en toda la industria cementera en nuestro país, solamente con una fracción minoritaria de este pedacito, ya cubriríamos el 80% de las necesidades térmicas totales de la industria del cemento. Es decir, que no somos una competencia del reciclado ni una competencia de otras actividades que están jerárquicamente superior. O sea, sin duda que primero hay que minimizar, después reusar, después reciclar, pero esta parte que no se puede aplicar ninguna de esas otras tecnologías, creemos que la industria del cemento puede ser la alternativa superior ambiental de una manera segura para la sociedad. ¿Qué beneficios tiene el coprocesamiento en términos de reducción de emisiones? Bueno, también según otro estudio realizado en Argentina, se determinó que el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero son debido a todas las actividades de disposición, tratamiento y gestión de residuos sólidos y aguas residuales. La mitad de esto proveniente de los residuos sólidos urbanos, de los que estamos hablando aquí. Entonces, decimos que el coprocesamiento contribuye a la disminución, contribuiría, si logramos incorporar a buena parte de estos residuos en nuestra matriz energética, contribuiríamos a un esquema de reducción global, porque ya no tendríamos el efecto aditivo de los gases de efecto invernadero, del tratamiento de residuos, más los gases que genera la propia actividad del cemento, sino que la valorización en la cementera incluye esa flechita roja y se genera un impacto de reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, ¿no es cierto?, el coprocesamiento tiene una serie de beneficios que apuntan en las tres direcciones del desarrollo sostenible. Es una solución sustentable y segura para la gestión de los RCU, es pasar del viejo principio del contamina paga, de la responsabilidad de la cuna hasta la tumba, al nuevo principio ambiental mucho más sustentable. Pasar de la cuna a la cuna. Tus residuos son mis recursos. Es una oportunidad para el aprovechamiento material y energético, porque al mismo tiempo que se mitigan gases de efecto invernadero, también contribuimos a ahorrar materiales o combustibles que son no recuperables, ¿no es cierto? Que de tal manera que contribuimos con la asimilación de grandes volúmenes de residuos, aprovechando instalaciones que son existentes. Las plantas de cemento están en varias provincias del país, desde norte a sur, y por lo tanto contribuiríamos de esta manera a utilizar una infraestructura que hoy está existente desde el punto de vista privado y evitaríamos la infraestructura pública necesaria para la gestión de estos residuos. La gran ventaja que tiene el coprocesamiento respecto de la incineración es no generar materiales remanentes como la ceniza, las escorias, porque directamente el coprocesamiento incorpora tanto el material como la parte orgánica que se convierte en energía. Se evita, por lo tanto, el destino de la incineración y el depósito en vertederos. Hay, por supuesto, un menor consumo de combustibles fósiles. Hay menores emisiones globales, como ya se explicaba anteriormente, porque hay una mitigación de los rellenos in situ y a su vez una reducción global de las emisiones de clúster en comparación a otros combustibles tradicionales. Otro gran ventaja es la mitigación de una de las fuentes clásicas de contaminación de suelos y acuíferos, sobre todo en vertederos no controlados, ¿no es cierto? En el coprocesamiento
ya lo vimos en las presentaciones anteriores, no hay impactos adicionales, ni ambientales, ni a la seguridad de las personas. Hay mejores, por lo tanto, en las condiciones de sanidad pública, sobre todo con el ejemplo que recién veíamos de los neumáticos fuera de uso. Facilita también una alternativa de gestión sostenible y seguro de los residuos con impacto directo en las actividades locales, en las comunidades locales, a nuestra planta y en realidad en todas las ciudades. Hay una excelente oportunidad de empleo, tanto directo como indirecto, tanto en el preacondicionamiento de estos residuos, el posterior transporte y, por último, el coprocesamiento de sí mismo en las plantas de cemento. Esto mejora, por supuesto, la competitividad de las empresas cementeras y porque genera nuevas actividades económicas y se genera un valor por ese servicio. En definitiva, el coprocesamiento es el gran ejemplo de desarrollo sostenible porque tiene todos beneficios de triple impacto. Desarrollo económico, por supuesto, mejora la competitividad en el mercado de cemento porque contribuye a tener costos más razonables en la gestión de residuos y en la gestión económica de las unidades de cemento. También hay una gestión eficiente de residuos y de disminución global de las emisiones, con lo cual contribuimos a la protección del medio ambiente. Y por último, también forma parte de nuestra responsabilidad social. Si somos una empresa que produce cemento, tenemos que brindar nuestras instalaciones para que sean parte de la solución de un problema real que hoy tiene la sociedad, la búsqueda de un mejor servicio eficiente y seguro para la disposición de estos residuos. De la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, agradecemos la atención de todos ustedes. En esta placa podrán encontrar nuestros datos de contacto, todas sus preguntas, consultas y de pronto también sugerencias son muy bienvenidas. Pueden contactarnos a través de nuestra página web www.afcp.org.ar, así como también a través de nuestra casilla de mail afcp@fcp.org.ar. Bien, muchas gracias.